Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fred Armando Cuervo Lara. Soy ingeniero de transportes y vías, profesor del área de ingeniería de tránsito y vengo a presentar mi ponencia titulada Incidencia e implementación de planes de ordenamiento territorial POT en la ejecución de planes de movilidad en Colombia. Este trabajo consiste en un análisis realizado sobre la incidencia que tienen los planes de ordenamiento en Colombia en las decisiones relacionadas con los planes de movilidad. El equipo de trabajo tomó 5 ciudades de la geografía colombiana y analizó en estas ciudades cómo el ordenamiento de la ciudad, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista funcional, incidía en las decisiones que se han tomado en materia de movilidad. La pregunta de investigación parte de que nosotros hemos tenido un escenario en el cual se han hecho formulaciones relacionadas con el ordenamiento, formulaciones asociadas con movilidad, y todavía nosotros vemos una brecha entre esos dos escenarios de política y de planificación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la incidencia de ese ordenamiento territorial en las decisiones de movilidad como tal? Hay una triada que nosotros estuvimos revisando desde el punto de vista literario y de estado del arte, que es la triada ordenamiento territorial, logística urbana y las necesidades de movilidad en cada uno de los escenarios. Entonces, partiendo de que en estos momentos nosotros en las ciudades estamos observando una serie de elementos que están volviendo más crítico la logística de la última milla, es decir, ese pequeño trayecto de logística urbana que finalmente tiene una incidencia directa en la movilidad y en la competitividad de las ciudades. Hemos tenido que analizar que hay unos elementos y unas alarmas que se encienden en temas de congestión, en temas de emisión de gases contaminantes y las relaciones que se establecen entre la ciudad y la movilidad de sus habitantes. Entonces, problemas asociados con tiempos de viaje excesivos, inseguridad, realmente es la punta del iceberg. Creemos que las soluciones están también y deben estar orientadas hacia ver que hay unas fallas de origen en el ordenamiento territorial que desencadena toda suerte de problemáticas operativas, económicas y sociales a nivel de ciudad, que afectan en cada medida a las personas. También tenemos que hay en Colombia varias etapas de ordenamiento que se han dado. Una primera etapa que fue la migración hacia las ciudades entre el año 1940 y 1980, y otra, la segunda, que fue el crecimiento y la expansión urbana entre el 1980 y 1990, y un posterior crecimiento más acelerado y con atenuantes asociados con el desorden urbano que fueron complicando todas estas condiciones de ordenamiento que probablemente se tenían planificadas y que finalmente han tenido que verse reestructuradas y reevaluadas para hablar de las ciudades que tenemos hoy, año 2021. El marco regulatorio en Colombia es un marco que tiene varias vertientes. Una en el año 1993, cuando se enunciaron los principios asociados a los sistemas de transporte. Posteriormente, en el año 96, cuando se adopta el Estatuto de Transporte y se establecen unas normas de creación de empresas, define las formas de operación y de servicio. La Ley 310 del 96, que especifica condiciones técnicas también de transporte, y en el año 97 se emite una ley que dictó disposiciones sobre el ordenamiento territorial en los municipios.
Partiendo de ese momento, se llega al año 2006, cuando se dictaron algunas normas asociadas con la planificación sostenible y se adoptaron los planes de movilidad en los municipios que tenían planes de ordenamiento territorial. Y en el año 2011 se dictaron normas sobre el ordenamiento territorial y se empezó a hablar de la necesidad de modernización de los POTs que se estaban estableciendo. La metodología de este estudio se basa en 4 aspectos: una revisión detallada de POTs, una revisión detallada de planes de movilidad, la identificación de los avances obtenidos en las dos vertientes de análisis y una cuantificación de esas variables e identificación en los escenarios urbanos que estamos nosotros proyectando. ¿Qué se realiza en materia de dimensionamiento y de revisión a nivel de avances POT? Se elaboraron unas matrices POT de ordenamiento, unas matrices de incidencia y un análisis espacial de actividades que se realizó con el propósito de llevar el estudio a la realidad de las ciudades como tal y que no se quedara solamente como un análisis o una modelación como tal. Nosotros llegamos a un punto en que en el año 2016 el escenario era que había un 81% de los planes de ordenamiento que estaban desactualizados, considerando que el 61% de los centros urbanos tenían también esa característica de desactualización y más del 70% de la población colombiana se encuentra hoy en día en esos centros urbanos. Es decir, son escenarios que requieren urgentemente continuar con las políticas que se han trazado, pero desarrollarlas en forma coherente también en términos de ordenamiento y en términos de movilidad. Las ciudades de más de 100.000 habitantes inicialmente son uno de los grandes objetivos que se tiene en materia de ordenamiento territorial con planes de ordenamiento, y hay un sistema de ciudades que se configuró a nivel nacional con ayuda de asesores internacionales, y eso ha permitido que probablemente se obtengan resultados asociados con ese sistema y con la implementación de ese sistema de ciudades a futuro. Se hizo una comparación entre las características de ordenamiento de las ciudades de Bogotá, la ciudad de Medellín, la ciudad de Cali, la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Santa Marta, y se encontraron diferentes características asociadas tanto al ordenamiento como a la movilidad y que tenían y que guardaban una relación. Si hablamos de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, estamos nosotros en un escenario de ordenamiento que habla de una ciudad polinuclear, que habla también de unas características de uso de suelo donde el 20% del uso del suelo se dedica a servicios de comercio, el 60% está dedicado al tema residencial, un 15% a uso dotacional y un 5% a uso industrial. Si miramos nosotros las políticas de sostenibilidad de esas ciudades, entonces observamos, por ejemplo, que dentro de la política de movilidad se encuentra que la ciudad considera esa posibilidad de ser policéntrica y además tiene un enfoque de planeación sectorial e integral en torno a lo que se espera a futuro en ciudad. Una ciudad con una deuda grande en términos de movilidad, con unos proyectos postergados por más de 30 años, proyectos masivos que hasta ahora se están proyectando y que probablemente tendrán que seguirse ejecutando y tendrán que tener su finalización para lograr concretar el proyecto del sistema integrado de transporte público de la ciudad. Igual tenemos escenarios como Medellín, con un sistema de ordenamiento territorial basado en sus comunas, 16 comunas, esas comunas también basadas en que se necesita invertir la pirámide de movilidad en torno a la movilidad no motorizada, y la ciudad reconoce y está brindando esa serie de espacios públicos, así como llegar y concretar un sistema de centralidades, ¿sí?, a nivel de ciudad que puedan facilitar el desarrollo
en ordenamiento y finalmente impactar movilidad. El modelo de ordenamiento de Cali también parte de una estrategia socioeconómica. Es una ciudad también con una altísima complejidad social, donde hay unos retos relacionados con movilidad, es decir, concretar el PIMO, el Plan Integral de Movilidad Urbana, y a partir de ahí gestionar sistemas que están incluidos en el POT, pero que deben operacionalizarse en 4 distritos. Y adicionalmente en movilidad hay una visión futura 2028 que es un elemento fundamental de proyección de la ciudad como tal. Está la ciudad de Barranquilla, que es otro escenario también diferente, escenario costero de Colombia. Es una política de ordenamiento estableciendo 7 zonas dentro de la ciudad y a partir de ahí una clasificación de suelo muy similar, en torno a un 60% promedio residencial y los demás suelos localizados hacia el suroccidente y suroriente de la ciudad e integrado a un área metropolitana de municipios como Puerto Colombia, Galapa, Soledad. Es una ciudad que tiene una característica especial, ya tiene una implementación de un sistema de transporte masivo, pero su plan de ordenamiento territorial y su plan de movilidad están en ese momento todavía en formulación y tratando de integrar algunos elementos asociados con ¿qué? Con la movilidad no motorizada, con que el eje estructural de la estrategia de movilidad siga siendo el transporte masivo, pero también está incluida en otro de los planes y de políticas sectoriales que se tienen con el Banco Mundial y están relacionados con la estrategia de ciudades sostenibles y competitivas. En eso ya está la ciudad. ¿Qué se hizo en materia de análisis de valoración del POT? Se valoró primero que los POTs tienen una componente de visión moderna, competitividad, calidad de información, institucionalidad y finalmente lo que hicimos fue tomar esos 5 POTs de ciudad y someterlos a través de la implementación de una encuesta y de un focus group a expertos en planificación en diferentes lugares del país para que valoraran qué tan lejanos y qué tan cercanos estamos nosotros de esa modernización de los POTs. De esos resultados se encontró que la ciudad con más modernización en torno al POT moderno es Bogotá y Medellín, con 4.13, es decir, más de un 82% de esa valoración en términos positivos de POT moderno, pero las ciudades costeras como Santa Marta, como Barranquilla, como Cartagena también, fueron ciudades con unas valoraciones mucho más bajas, es decir, la brecha es un poco más pronunciada. Encontramos nosotros también aspectos asociados con la movilidad, con los planes de movilidad. Entonces fueron valorados también los planes a la luz de ordenamiento territorial y se encontró finalmente que esos planes también tienen unas brechas. La ciudad de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla presentan unas brechas importantes que deben estar y deben acorde con las políticas de ordenamiento. Entonces, a pesar de que sigue avanzando el proceso a nivel nacional, todavía las ciudades están encontrando como ese punto de poder coordinar realmente esas políticas. Se hizo un análisis espacial de las localidades y se encuentra finalmente que esas localidades tienen casi 14 millones de habitantes entre esas 5 ciudades que estamos analizando, es decir, casi un 30% de la población nacional, lo que es un impacto grandísimo. Y a partir de ese análisis espacial se encontró, por ejemplo, algo que denominamos el índice de concentración de actividades, basado en el hábitat, en la educación, en la salud, en el recreo, en la industria, en el empleo, y ver el balance o el balanceo que tienen esas localidades en esas ciudades con respecto a eso. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que está generando tiempos de viaje extensos, recorridos muy dilatados y muy extensos a nivel de ciudad y problemas de movilidad a nivel interno en las ciudades. Se armaron unos gráficos de concentración de las actividades esenciales y también se logró hacer eso para las 5 ciudades, determinando finalmente un valor promedio de concentración de actividades en cada ciudad y llegar a caracterizar esas 54 localidades dentro de todas estas ciudades. En cuanto a conclusiones, que es la parte final, pues realmente
aunque hay deficiencias todavía de orden técnico en los planes de ordenamiento, los planes están modernizando. El gobierno tiene una política de modernizar más de 100 municipios y de financiar esos planes de ordenamiento territorial en función de la intención de modernización de cada uno de los municipios. Los planes de movilidad que tienen las ciudades también están gradualmente incorporando todos estos elementos de ordenamiento de manera tal que haya una coherencia importante. Las ciudades costeras tienen una diferencia enorme con respecto a las ciudades localizadas en el centro del país, como Bogotá, como Medellín. Y esto pues es un llamado a que las ciudades empiecen a ver un poquito en más detalle realmente hacia dónde orientan sus planes de movilidad como tal. El análisis espacial indicó que las 54 localidades solamente el 12% tiene índices de concentración de actividades equilibrados superiores al 80%. El 32% de las localidades analizadas presenta índices de concentración de actividades que oscila entre el 20% y el 60%. Todavía hay un reto bastante grande en poder lograr más balanceo en las actividades, en la localización de actividades y de servicios en las comunas. El 31% tienen un índice inferior al 20%, es decir, las facilidades en esas comunas y en esas localidades evaluadas están todavía en un nivel muy bajo, que realmente deben hacer parte de los planes de desarrollo distritales y de ciudad que se van a incorporar con los nuevos procesos que vienen de las nuevas alcaldías y de las nuevas gobernaciones. Debe ser un plan integrado a esto. Muchísimas gracias por su atención. Esto era toda mi intervención. Espero que haya sido de su agrado y estoy dispuesto a las preguntas y a las sugerencias. Muchas gracias.